Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Aquí estamos con un nuevo programa de Planetas y Atlántidas y yo, como decía Schwarzenegger en Terminator, he vuelto. Ay, Dios mío, eso me limita mis posibilidades. Ya. En fin, como hablé mucho la semana pasada, yo soy Emilio Porta, buenas tardes a todos. Como hablé mucho, pues no me importa no hablar nada ahora. Mi garganta lo agradecerá. No es necesario, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo y en cualquiera de los casos arrancaremos bondándonos de risa con Teresa Bedul en Ratones de Biblioteca, esta vez junto al escritor Juan Luis Jiménez, para hablarnos de noticias absurdas. Y cuando digo absurdas, quiero decir totalmente absurdas, pero reales, que ahí está el kit de la cuestión, como por ejemplo que en Inglaterra prohíben a las mujeres comer chocolate en los transportes públicos, que en New Jersey está prohibido sorber la sopa, o que en Alabama no se permiten cierto tipo de bigotes que puedan hacer reír a los feligreses. Esta primera sección de hoy es una auténtica locura. Hola Teresa, hola Juan Luis. Hola Jota. Hola, buenas tardes. A continuación, en tema lunáticos, nos vamos a poner un poquito más serios con Víctor Moreno para hablar de un tema con letras mayúsculas, negritas y subrayadas, como decía él, como es el Ulises de James Joyce. Vamos a hablar de, pues un poco de lo que fue el proceso, ¿vale? Hasta finalmente la edición del Ulises de Joyce. Vamos a hablar de censura, de vicio, de juicios y de rebeldía que cabalgan al lomo del Ulises de Joyce. Buenas tardes, Víctor Moreno. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Y para finalizar, en Cazadores de Duendes hablaremos con Gabriel Montevado, uno de los miembros del jurado de los Premios Atlantis, la Isla de las Letras, que se celebrarán el 30 de noviembre en AFNAC de Callao, en Madrid, a las 7 de la tarde. Hola, Gabriel. Hola, un saludo a todos. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoco, el hilo de la vida, muy recomendable para todos aquellos que adoran la cultura japonesa, y a Juan Luis Jiménez, autor de la novela El don de Sofía, para los amantes del género policíaco y fantástico, y además finalista de los Premios Atlantis 2018. Hoy, oye, que conste que no ha sido aposta, que está Gabriel aquí para hablar precisamente de los finalistas, pero una cosa no quita la otra y son cosas totalmente independientes. ¿Quieres un café, Gabriel? Sin compromiso. ¿Eres finalista? O un jamón. Acaban de fallar, que se acaban de fallar los premios Planeta. Vamos a ser serios. Sí, no voy a decir. Sabe Vamos a hacer de que a pesar de que algunos finalistas son conocidos y amigos, eso no influye para nada en lo que vaya a opinar sobre sus libros. Para lo sabe nada, de sobra. Para nada, porque además varios de los contertulios del programa son finalistas y bueno, pues puede coincidir o no, y que nadie se enfade. Bueno, continuamos. Como decía antes, hoy la cosa va de noticias totalmente absurdas y hablaremos de países donde prohíben comer chocolate en la calle, sorber sopa, llevar cierto tipo de bigotes, hablaremos de peces borrachos. Así que bueno, pues eso, noticias absurdas, sin pies ni cabeza, pero reales, aunque no lo crean. Así que todo vuestro, jóvenes, Teresa y Juan Luis. Gracias, Jota.
¿Peces que hacen botellón en el mar o cómo? Ahora Luego verás. lo cuenta, Espérate, lo de los peces no tengas borrachos. tanta Luego lo prisa, cuenta hombre. Teresa. Juan Luis, buenas tardes y gracias por tu tiempo. Gracias a ti por Y invitarme. enhorabuena por ser finalista. Ya ser Muchísimas finalista es un premio. Víctor, ¿tú también eres finalista? No, No. a mí no me han Ah. elegido. Yo... La historia de Bueno, Bueno, ya lo hablaremos. vale. Seguimos. Bueno, seguimos. Después de Joyce, Corramos un hablaremos- tupido velo. Por las noticias. Víctor, que es que no invitas bien a la gente. No, pero yo No, he dicho no tiene mucho, nada que no ver. tengo- No tenía libro Que para no, que entrar. no. bueno, es ya. que, Bueno, entonces sí. fuera de programa lo Bueno. comentamos. Ausencia Venga, de opinión. vamos a dejar a Teresa y a Juan Luis que No, si la hablen. culpable he sido yo, mil disculpas. Las noticias suelen ser buenas, inesperadas, malas o como las llaman ahora, transversales. Yo me pregunto, estas noticias deben ser tan inverosímiles que ni al bies cuelan. Incluso hay noticias divertidas a la par que absurdas. Juan Luis y yo os lo vamos a demostrar. Una turista británica se queja de que en la ciudad de Benidorm hay muchos españoles. Sí, esa Y historia no es buena. solo se queja, sino que presenta una denuncia en la que demanda 1.861 euros. Mm. Su pareja, con una edad cronológica que no intelectual, de 81 años, dice que los españoles tenían que irse. Esta pareja ha debido escuchar esa frase tan graciosa de «si me queréis, irse». Lo bueno es que a esta pareja británica les podemos decir que ni la conocemos ni nos vamos. Ni nos importa. Pero Ni tampoco nos hay importa. muchos españoles en Benidorm. Yo he estado verano? No, nunca, casi. Bueno, los camareros, algunos del hotel y tal, pero no ¿Y en veo la muchos playa no? españoles. Veo muy pocos. Yo conozco Claro, bastantes porque estamos que van. invadidos. Porque estamos invadidos. Pero bueno, seguimos. Sí. Bueno, Era- ahora- era la broma. Ahora una noticia sobre moda, más o menos. En Tanzania, el presidente prohíbe a las mujeres llevar minifalda. Uy, ¿Será para que no se resfríen? ¿Será porque las fábricas textiles no quieren que se arruinen al hacer tan poca tela? ¿O para que las mujeres luzcan piernas? A ver, ¿qué pensáis? pues ni idea. No sé, lo de lucir pierna depende cómo las tengas. Y en Tanzania, que se resfríen, no sé yo. Si No, hace no, mucho tampoco, frío. no sé. Me parece. Bueno, pues es para algo tan poco científico como para que no se propague el VIH. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo el VHS? Sí. Pero eso ya es muy antiguo. Bueno, Esto es de los 80, pero... nos vamos haciendo unas risas, pero ahora la escatología siempre produce una sonrisa. Hasta la palabra es bonita. Escatología. A mí es una palabra que me gusta mucho. Bueno, pues las ventosidades, aparte de ruidosas, musicales, disimuladas o malolientes, son peligrosas. Sí, atentos a esta noticia. Sí, sí. Y perdón por la palabra, ¿eh? El pedo de un hipopótamo deja ingresados a 3 pensionistas palentinos. Esto sucedió cuando visitaban un parque natural. A mí esto no. No les tiró esto al no me- suelo. A mí esto no me huele bien, ¿eh? No me huele bien esto. No les tiró al suelo el pedazo del hipopótamo, no. Lo que les llevó al hospital fue la toxicidad del gas expulsado. Sí, claro. No os digo en Eso el fue- parque que sucedió, Nada, pero ya noticia luego... de ABC, El País, El Mundo, una cosa No, así. España, ¿no? España. No, ya. Pero ¿dónde estaban los pensionistas palentinos? En un parque natural, Pero aquí en España. sí. No sería en Tanzania, ¿no? No, en Tanzania Pero no, ahí- y no llevaban minifalda. ¿Hay hipopótamos en España? En un parque natural, sí. Claro. Bueno, Sí. seguimos. Nunca A ver, imaginé, Teresa, que te iba a escuchar seguimos, que va de salir de pedos. tu boca la palabra pedazo, ¿eh? Yo tampoco. Va de pedazos estos minutos. Yo sí sé que seguimos. así me voy porque es que no, es que no soy muy fino y no estoy acostumbrado a estas cosas. Tener que marchar porque esto empeora. Habría que investigar cómo canalizar la fuerza de este gas, porque hay que darle vida útil ya que la energía viene de serie, todos los tenemos, ¿no? Entonces, preparados para seguir riendo. En una granja alemana, los eructos y los pedos de 90 vacas causaron tal concentración de gas metano que junto con la electricidad estática que producía el pelo de las vacas, consiguieron que la granja lechera se incendiara y posteriormente explotara. ¿Os imagináis? Sí, me lo imagino. Bueno, como cuando decían que los pedos de las vacas dañaban la capa de ozono, ¿no? También. Pues también pues Sí. posible, ¿eh? Bueno, seguimos. Bueno, ahora sí, que nos has venga. matado de la risa, esta noticia nos viene de perlas. En el Reino Unido está prohibido morirse en el Parlamento. ¿Por qué? Por estar trabajando. Y por estar trabajando y expirar. ¿Esto resulta inoportuno? ¿Qué va? ¿Se considera una falta de delicadeza o compañerismo? Tampoco. La Cámara Británica tiene estatus de palacio de la familia real, por lo que una muerte en el recinto obliga a enterrar al fallecido con los honores y las pompas de los miembros de la corona. Y yo me pregunto, si a un turista le llega su hora
Última. Visitando un palacio o un castillo en este país, ¿le entierran con todo el boato? Lo Él ha escon- pagado no. su entrada al recinto. No, no. Este Lo billete esconden. incluirá un seguro de Hacen visitante. Como en Arabia Saudí, Como lo con esconden Khashoggi. rápidamente y no se entera nadie. Lo sacan al jardín y ya está. Una pregunta, Teresa. ¿Te gusta el chocolate? ¡Ay, me rechifla! Sí, ¿comes en lugares públicos? Pues por la calle nunca, en restaurantes y cafeterías ya sabes que sí. Sí, bueno, yo tampoco. Bueno, pues en Inglaterra prohíben a las mujeres comer chocolate en el transporte público. Tienen miedo de que se limpien las manos así chocolatinosas en los trajes y corbatas de los que van en el autobús viajando. Pues será por algo parecido. Y come chocolate que lo vas a necesitar. Nos vamos desde Inglaterra al sur de los Estados Unidos. ¿Sabes que en algunos estados prohíben a las mujeres saltar en paracaídas los domingos? ¿Y los lunes? Los lunes permitido totalmente. Solo los ¡Qué domingos. absurdo, por favor! Bueno, seguimos en Estados Unidos de Pero, América. ¿por qué? Yo quiero saber Claro, por qué. ¿Por qué Pues es que no lo sabemos, Es solo que les son prohíbe. ley, claro, ya sabes que en Estados Unidos por estados ponen las normas que quieren y... Claro, sí. y es una Lo sección de votan y- noticias absurdas. Como ya ha dicho J en New Jersey, Suena a motivos religiosos. Sí, puede ser. Puede ser. puedes en New Jersey ya nos ha Para dicho que, vayan, J. para que asistan al oficio y no se vayan arriba en avión. Al vicio, y no se vayan Claro, al vicio. al sí. vicio de- Bueno, seguimos. Pues en New Jersey ya Tirarse nos ha dicho en J que paracaídas. está prohibido sorber la sopa. Y en Oklahoma los refrescos deben ser muy peligrosos. ¿Por qué? Porque se destapan en presencia de un ingeniero. Lo que ignoro es si el ingeniero es de minas. Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos a los americanos no les gusta nada fardar, ¿no? ¿Ah, no? Bueno, pues en Washington... ¿Son tan humildes? Sí, sí. En Washington, de hecho, es ilegal fingir que tus padres son ricos. Esto más que ilegal debería estar penalizado por ser bobo. Pues fíjate, seguimos en Estados A ver. Unidos. En Ohio prohíben a las mujeres utilizar zapatos de charol, con lo que a mí me gustan. Oh, Y el por qué no os lo podéis ni imaginar. Porque su ropa interior puede verse a través del reflejo del charol. Por Dios. Pues como los zapatos sean de charol rojo, el reflejo Dios. debe ser la bomba. Son más Si es retorcidos que- que los japoneses. Si es que ¿eh? no hay Sí. que llevar ropa interior, Pero mira que lo chicos- digo. Para que no se Claro, refleje si la no ropa llevaran interior. ropa interior, claro, pues no pasa nada. Pero Vale. caballeros, yo me Mira pregunto. la película esa que es de Sharon Stone. Que Ah, no sí, sé sí, si hombre. acordáis, ¿no? Instinto básico. Claro, instinto Instinto básico. básico. Bueno, Pero no llevaba Lo mejor zapatos de ir- charol, ¿eh? Pero chicos, Pero No. tampoco llevaba ropa interior. Por eso. pero yo me en plan pregunto, comando. ¿hasta dónde llega el charol de los zapatos en Ohio? Hasta, pues hasta más encima de las rodillas, ¿no? Sí, Por encima de las Te rodillas. has azorado. Oye, es que me he puesto de Te pronto pongo nervioso, muy pensando nervioso. en la- Me han en entrado la- unos calores así por el cuerpo. Es verdad, se has sonrojado. Me he imaginado la escena y claro. Pues sí, sí, sí. Ay, Juan Luis, perdona. Nada, nada. Pues en ese mismo estado está prohibido tener un pez borracho. Y No os me extraña, preguntaréis, pobrecito. Claro, ¿cómo le realizan el test de alcoholemia? Complicado, ¿verdad? Muy complicado. Bueno, pues no se lo realizan, simplemente que hay un pez que se llama borracho. Igual que buscando a Nemo, pues buscando al borracho. Está bien. Pues como nos ha dicho J, en Alabama están prohibidos los bigotes que pueden provocar risa a los feligreses. O sea que esto es tipo Dalí, Tiziano, esos prohibidísimos. Al barbero pues sí. previamente. Y en Francia no puedes poner nombre de el cerdo de nombre Napoleón. O sea que si se entera... Voy a poner a Napoleón, Cerdo, nombre de cerdo. ¿Cómo es el tema? A ver, ¿cómo es? A un cerdo no le pueden poner de nombre Napoleón. Pues sin embargo, en Rebelión en la Granja, Sí. el libro Sí, de Orwell, ¿sí? ¿Qué? el cerdo jefe se llama Napoleón. Pero no es, pero no es francés. Qué curiosidad, ¿eh? Pero se le puede poner Trump o se le puede poner Ho Chi Minh o cosas así. Por nombres así. Por ponerle se Pero le puede generales, poner quiero sí, decir, ¿no? nombres que no tengan mucho que ver con algunas Pero yo potencias me que estamos pregunto, descubriendo Juan Luis, que a la mínima Ah. te cortan. ¿cómo se enteran que tu cerdo se llama Napoleón? Ah, Bueno, porque... Se lo preguntan. se- Me parece te mentira, llaman y Teresa. si viene, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y dice el cerdo Napoleón. No, por la cartilla sanitaria. Claro, claro. Vale, vale. Y luego llega el otro cerdo con el que se pelea y le dicen, ¿cómo te llamas? Yo Wellington. Muy buena eso. Gabriel, esa es muy buena. Apuesto que- ¿Alguna prohibición más de los franceses? Sí, efectivamente. Las parejas no pueden besarse en las estaciones de tren. O sea que ese jueguecito de según las sílabas de la estación los besos que nos damos, ni pensarlo. Fíjate, los, ¿Dónde? los En franceses, París, ¿eh? En Francia. Oye, pues yo me he besado ahí en una estación de tren en París y no me ha detenido nadie. ¿eh? Pues Hace ya yo- muchos años. Habrá cuando prescrito el era joven. delito ya prescrito. Ha prescrito, sí, eso tiene No le van a Muchos extraditar. años, muchos. prescrito. Tantos que ni me acuerdo.
Bueno, venga, chicos, a ver, nos da tiempo a la última penúltima. Juan Luis, A la ver. que más te guste. Bueno, pues nos vamos a Israel, si os parece. Vale. Venga. Bueno, ya sabéis que la educación y la higiene son cosas muy serias, ¿no? Bueno, pues allí está prohibido meterse el dedo en la nariz los sábados. O sea, que el resto de la semana no... Está bien, sí. El resto de la semana te puedes meter Sí, el dedo pero- en la nariz y sacar petróleo, ¿no? Los sábados está prohibido casi todo, todo, porque claro. el sábado, como sabéis muy bien, Mm. es el Claro, día es por este, eso. tal, o sea, Claro, es por claro. todo. Cualquier cosa está prohibida, o sea que ya sabéis. Bueno, que- pues venga, Teresa, la última, si quieres. Bueno, pues Y- en Singapur han prohibido el chicle. Y si mascas chicles con sabores, te caen 2 años de cárcel. Yo me pregunto si al detenerte el que te detiene mastica tu chicle salivado. Pero sabéis por qué es, ¿no? La verdad. Te ponen No. multas. Pues A es ver. no. porque Singapur es el lugar del mundo, es un estado, ciudad del mundo más limpio, donde cuidan más la limpieza de las calles y tal. Entonces la gente, los chicles se pegan en las... Mucha gente, Madrid está lleno de chicles pegados, que dejan mancha además y tal. Y entonces, pues para evitar que la gente tire el chicle o lo pegue en cualquier sitio, pues está prohibido ese el tema. Es así de Claro. claro. ¿Y si fíjate. haces globos y los explotas con el Bueno, chicle? si hacer globos no lo sé, ya es directamente. Si te tiras en paracaídas en globo tampoco. En Bueno. Singapur se puede. Bueno, ha sido una sesión de noticias absolutamente absurdas, como ya anunciaba. Creo que lo hemos pasado bien y, como siempre, muchísimas gracias, Teresa Bedul. A vosotros. Muchas gracias, Juan Luis Jiménez. Gracias a vosotros. Vamos a publicidad y continuamos con Temas Lunáticos. Planetas y Atlántidas. Aquí, en Radio Inter. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sanz, ya disponible en las mejores librerías. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?,
de José Bacaro Ruiz, una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos, ya disponible en las mejores librerías. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bien, ya en Tema Lunáticos, con esta Lorina McKennitt, puede ser de fondo. Música No estoy seguro. irlandesa Sí, maravillosa. sí. Me parece Lorina McKennitt, pero bueno. Damos una vuelta de tuerca con Víctor Moreno para hablar de uno de los mejores libros del siglo XX, como es el Ulises de Joyce, que por cierto poco le faltó para no ser publicada debido a varios factores. Así que entramos en el meollo. Buenas tardes, Víctor Moreno. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Bueno, por cierto, gracias por los aplausos, pero por cierto, va a ser Jota el que haga la primera pregunta, aunque Tema Lunáticos lo llevo yo, porque bueno, la primera cuestión la va a plantear Jota. Así que adelante, Jota. Bueno, yo decirte, Víctor, que bueno, has estado investigando en profundidad sobre la historia del Ulises de Joyce. He de reconocer que lo empecé a leer tarde y que nunca he conseguido terminarlo. Bueno, eso es muy habitual, ¿eh? Sí. Con Ulises y con otra serie de libros canónicos que se supone que son clásicos y que todo el mundo los conoce, pero muy poca gente los ha leído. En este caso, estamos hablando de una obra que es complicada, es difícil y requiere un esfuerzo y una dedicación para realmente llegar a entenderla, ¿no? Eso es, sí. Vamos, antes te decía, antes de entrar al programa, que yo en mis años mozos, pues Burroughs y Boris Vian me gustaban mucho y lo leía, pues eso, como el que no quiere la cosa, ¿no? Pero a día de hoy me cuesta el Ulises de Joyce, que es una obra maestra. Bueno, después hablaremos si impresionista o cubista, ya discutiremos. Pero bueno, es un libro maravilloso pero complicado, ¿no? Entonces, bueno, háblanos de sus inicios y lo que has encontrado sobre él. Bueno, como sabes, a mí me gusta mucho indagar en la historia de la literatura y ver cómo surgen y cómo nacen las obras, ¿no? Entonces, topé con un libro que explicaba muy bien el proceso, no creativo, sino el proceso de edición del libro. Tú como editor sabes muy bien todo lo que conlleva sacar adelante un libro, ¿no? Bueno, pues en el caso del Ulises de Joyce, esas dificultades se vieron multiplicadas por 15, ¿no? O por 20 sí. o por 30, como vais a ver Sí. a continuación. Emilio. Sí, bueno, yo conozco un poco el proceso, ¿no? Que al principio se intentó editarlo por fascículos, bueno, fue muy difícil en Inglaterra, tuvo que enviarlo a Estados Unidos, bueno, eso lo contarás tú seguramente más adelante, pero realmente ha sido un proceso largo, incluso además las ediciones que se han hecho del Ulises, creo que son 18 ediciones, cada edición es diferente y cambian cosas, y bueno, pero de todas maneras lo que sí es importante son dos cosas: el libro, que supone una revolución en la literatura, en la narrativa contemporánea, y el personaje James Joyce, que era un personaje muy peculiar, ¿no? Era como era ordenado, metódico, tranquilo, elegante, caótico. Cuéntanos algo de James Pues mira, Joyce. hay que decir que la primera dificultad que tuvo el Ulises para salir adelante fue el propio autor, que era Joyce. Joyce era una persona muy complicada, muy difícil, de trato muy difícil. Era un gran bebedor, bebía muchísimo. Luego tenía una vida personal bastante complicada, ¿no? Toda su vida tuvo una enfermedad muy grave, una iritis, que es una enfermedad de los ojos, pero que estaba provocada por una sífilis que contrajo de muy joven. Y lo que provocaba esta enfermedad eran momentos o largos periodos con ataques que le imposibilitaban para hacer ningún tipo de actividad, no solo escribir, sino prácticamente casi ni moverse, ¿no? Con lo cual el proceso de escritura era muy intermitente, dependía de su salud, de que estuviera sobrio o no, de los problemas que tenía con su mujer, de las dificultades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hizo que el redactar la novela fuera bastante tortuoso y muy dilatado, ¿no? Sí,
Entonces vemos que fue difícil su publicación, por eso quiero que nos cuentes un poco más pues lo que yo he iniciado antes, ¿no? Ese proceso, ¿no? Esos años, porque además duró varios años la publicación. Sí, se publicó completo. digamos que unos Se 7 publicaron años. capítulos, además Eso sueltos. Sí, fue primero, objeto de sí. censura, además. Y el Sí. tema de la censura, porque evidentemente Joyce- es una novela donde, bueno, pues se prohibió por la censura, incluso llegaron en Inglaterra, una edición, llegaron a la aduana directamente, ya tenía orden y la requisaron completa de 500 ejemplares, Sí. de las ediciones, ¿no? Eso. Porque, bueno, se parece ser que se consideraba obscena, se consideraba... Bueno, a ver, en los estándares de la época era obscena, evidentemente. Joyce empezó a escribir el libro en 1915 y ya para 1918, gracias a Ezra Pound, el poeta americano, pero que vivía en Europa, consiguió que una revista estadounidense literaria, un poco transgresora, dirigida o editada por 2 mujeres, que se llamaba The Little Review, empezó a publicar el libro de forma seriada, por capítulos, ¿no? Y eso, aunque la obra no estaba terminada. ¿Qué pasó? Ocurrió que estalló la Primera Guerra Mundial y con el estallido de la Primera Guerra Mundial se aprobó en Estados Unidos una ley de espionaje que, entre muchas otras cosas que prohibía, perseguía las publicaciones que se pudieran catalogar de antipatrióticas, vergonzantes o que pudieran en algún aspecto minar el esfuerzo bélico. Lo curioso es quién se encargaba de velar por el cumplimiento de esta ley, y era el Servicio Postal de los Estados Unidos. Y diréis, bueno, ¿por qué el Servicio Postal? Bueno, porque es que el que tenía una red de 300.000 empleados por todo el país, y además por sus manos pasaban todos los materiales que se publicaban, que se editaban, con lo cual eran las personas adecuadas para ejercer esa labor de vigilancia. ¿Y qué pasó? Pues porque aunque el propio Pound se encargaba de revisar los materiales que le pasaba a Joyce, incluso de expurgarlos, limpiarlos un poquito, hacerlos más decentes para que se publicaran sin problema, enseguida saltó las alarmas y en el número de enero de 1919 ya fue vetado por el servicio de correos. Lo mismo ocurrió con el número de mayo, que llevaba otro capítulo de la novela. Y en realidad acusaban al libro de obsceno, atentar contra la moral, las buenas costumbres. De derrotista. De derrotista, de todo, de estar hecho casi por el diablo, ¿no? Sí, alguien Realmente- alguien dijo, no sé, incluso ha habido algunos escritores importantes que no les gustó. Por ejemplo, a Virginia Woolf no le gustaba el Ulises. Sí, ahora Y no sé si fue ella la que dijo, no sé si fue ella o fue alguien cercano a ella, que dijo que es que el libro realmente era una especie de venganza contra la humanidad, cosa que es que odiaba a la humanidad, como Joyce odiara a la humanidad. Pero por eso vendría bien que nos contaras un poco algo, en 2 pinceladas, algo del argumento, para que no pensemos que es un libro solamente. Bueno, el argumento de la novela, en realidad, Joyce hace un juego literario con la Odisea de Homero, en el cual traslada la acción al Dublín de la época, cogiendo un personaje que se supone que es el trasunto de Ulises, ¿vale? Que es Leopoldo Bloom, en su peripecia durante un solo día, deambulando por Dublín desde que se levanta hasta que anochece, y bueno, la relación que tiene con la gente de la ciudad, sus propios pensamientos. Se ve también la relación que tiene con su mujer, Molly, que mientras él está por Dublín se la está pegando con un jovenzuelo. Stephen Dedalus. Y Stephen Dedalus, que es uno de los personajes míticos de Joyce, porque salía en el retrato de un artista adolescente, que también tiene un encuentro con el propio Bloom. Entonces, él establece también paralelismo en los capítulos. Cada capítulo de la novela tiene un epígrafe, está titulado con una relación con alguno de los capítulos de la Odisea. Utiliza ese paralelismo un poco. La Odisea es la gran epopeya marina de aventuras, casi fundadora de la literatura universal, y lo que hace Joyce es reírse de su personaje y situarlo en una ciudad que para él en aquella época era provinciana, pacata, muy pueblerina, y le plantea ante grandes dilemas absurdos, ¿no? Uno de los capítulos más denostados en aquella época es en la que Leopoldo Bloom, lo que relata Joyce es que Leopoldo Bloom sale de su casa con un periódico y se va a la letrina de atrás de su casa, pues, y ahí hace pues lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente en aquella época eso fue un shock, ¿no? Sí, los 2 personajes principales, aparte de Molly, que es la mujer, la esposa de Leopoldo,
son Leopoldo Bloom, que se equipara a Odiseo, a Ulises, y Stephen Dedalus, que se equipara a Telémaco. Telémaco, el hijo. A Telémaco, esa relación, ¿no?, entre ellos. Pero no solamente es una historia, porque lo importante de esta novela es que, aparte lo del el discurso interior y una serie de historias que son innovaciones, evidentemente, lo importante es que hace una serie de digresiones, que rompe la estructura, que los capítulos son desiguales, que no son técnicas narrativas y de estructura diferentes en cada juega historia. Mucho con el lenguaje, se inventa palabras, te deja caer pistas en un capítulo que no las cierra hasta 8 capítulos después, y si no estás atento lo pierdes. O sea, leer el Ulises es realmente una odisea en sí mismo, y de una sola vez no lo vas a entender. Por eso se habla de impresionismo o de cubismo literario. No. Joyce, cuéntanos de ese tema. ¿Sabes El concepto de cubismo literario viene a raíz un poco del proceso de publicación. Como he dicho, en 1920 las editoras de The Little Review las llevaron a juicio la Sociedad Neoyorquina para la Supresión del Vicio. Qué nombre tan bonito y tan Muy rotundo, bonito. ¿verdad? Les llevaron a juicio por publicar capítulos de Ulises. Entonces su abogado, que era un hombre que se llamaba Quinn, que también era mecenas de la publicación, él sabía que les iban a condenar. Entonces él lo único que intentó es utilizar todo tipo de tretas para alargar los plazos y que encontrara un editor que publicara el libro. Pero había un pequeño problema, y es que el libro no estaba terminado, con lo cual no se podía publicar. Al final el juicio salió adelante y el argumento jurídico que empleó Quinn para defender el libro es que le denominaba cubismo literario. ¿Qué quería decir con eso? Lo que quería decir es que tenía dos opciones el lector. La gran mayoría de los lectores no iban a entender nada del libro, con lo cual no se podrían sentir ofendidos, porque no entendían. Y los que lo entenderían se fijarían más en el aspecto formal, en el exterior del libro y no tanto en el contenido, con lo cual también estaban a salvo de la perniciosa influencia del libro. Es un argumento muy bonito, pero que no le sirvió para nada. Si acaso para atenuar un poco la pena. Al final fue condenado el libro, se prohibió su publicación y las editoras tuvieron una multa de $100, ¿no? Una cosa curiosa es que tuvo esas dificultades, esos problemas de censura en Estados Unidos y también en Gran Bretaña. Bueno, en Gran Bretaña, evidentemente. Pero sin embargo, lo que la gente no sabe es que el único país que precisamente es el más tradicional y más del entorno de Joyce, además era su propia patria, Irlanda, en Irlanda, sin embargo, no tuvo censura. No, efectivamente. Hemos estado hablando de lo que pasó en Estados Unidos. Damos el salto a Inglaterra, ¿qué había pasado con el libro? ¿No? Sí. Y ya me dejas terminar, Emilio. Sí, yo no voy a hablar más. Yo es lo último que he hablado. En Inglaterra el libro tampoco tuvo mucha mayor suerte, ¿no? Tuvo alguna intentona infructuosa de publicarlo en The Egoist, que era una revista literaria muy prestigiosa de la época, pero que lo rechazó también. Y como ha dicho antes Emilio, se lo presentó a Virginia Woolf, que acababa de fundar Hogarth Press junto con su marido, con el objetivo de publicar autores que ellos consideraban de mérito, pero que por razones comerciales no tenían salida en las editoriales convencionales. El libro lo descartaron por varias razones. La primera, por el volumen que supondría haberlo editado. Ellos editaban volúmenes de pocas páginas. ¿Por qué? Porque utilizaban una composición tradicional, con tipos móviles. El plantearse publicar Ulises hubiera llevado meses. Segundo, porque efectivamente, mucho tiempo, de hecho, luego lo contarás. Efectivamente, a Virginia Woolf no le gustó el libro, no le gustó, pero no llegaba a decir que no debía ser publicado. Y la tercera y sobre todo más rotunda razón es que sabían que iban a ser demandados sí o sí si publicaban el libro en Gran Bretaña, con lo cual tampoco estaba abierta la vía de publicación en Gran Bretaña. No podía publicar en Estados Unidos, no podía publicar en Gran Bretaña. ¿Qué opciones tenía? Bueno, pues nada, pues un desastre absoluto y entonces quien tenía que jugar el papel importante, ¿no?, era Sylvia Beach, ¿no? Sylvia Beach en 1919, que además también tuvo algo que ver Hemingway, ¿no? Cuéntanos por qué. Efectivamente, ahora viene estos episodios de la historia que es cuando las escuchas, es lo que empuja a gente como tú a convertirse en editor. Que son estas pequeñas aventurillas que dices, madre mía, yo quiero vivir esto. Mucho sadomasoquismo también, te empuja. Sí. Pero ¿quién era Sylvia Beach? Sylvia Beach no era nadie. Era una jovencita británica que se había mudado a vivir a París y que en noviembre del 19 abrió una pequeña librería que se llamaba Shakespeare & Co., que entonces no era nada, ahora es muy conocida, lógicamente, por la labor que realizó, y que vivía sobre todo de alquilar libros en inglés. ¿Y por qué libros en inglés? En París.
Pues porque en la posguerra París se había llenado sobre todo de americanos. Una vez acabada la guerra, el dólar estaba por las nubes, la economía americana era muy bollante y el franco estaba devaluadísimo, con lo cual el viaje dorado de todo americano que quisiera vivir la experiencia europea se hacía en París, ¿no? Entonces Silvia consiguió que su librería fuera como un cenáculo literario por el que pasó pues desde Ernest Hemingway, André Gide, Ezra Pound, Samuel Beckett, vamos, tres cosillas de nada, ¿no? Sí. Y en 1920, no lo sabían, y entonces en 1920 Joyce se había mudado a vivir a París y conoció a Silvia. Silvia Beach no había publicado nunca nada en su vida, no tenía ni idea del negocio editorial, pero ni corta ni perezosa dijo: yo te publico el libro. Así, sin más. Así. De primeras. La verdad es que tuvo una estrategia bastante inteligente. Y es que ella decidió hacer una tirada muy pequeña y privada. Esto quiere decir que no iba a distribuirla en librerías de forma convencional, sino que la comenzó a publicitar entre los socios de la librería y entre amigos que tenían antes aún de haber impreso. Es decir, como una especie de libro a la carta, ¿no? Oye, voy a publicar estos números, este libro, si lo quieres, apúntate o dame una señal, etcétera, etcétera. Otro de los problemas que tuvo también es encontrar un impresor, porque claro, según las leyes podrían ser demandados no solo el editor, sino también el impresor. Al final encontró una pequeña imprenta en Dijon, donde la mostaza, sí. Que aceptó el encargo, ¿no? Pero volvemos la un poco... La locura de encargo, ¿no? Porque además fue muy complicado. Efectivamente. Volvemos a las dificultades que planteaba la personalidad de Joyce. Esta imprenta utilizaba también el sistema antiguo de tipos móviles. Es decir, el proceso de composición era largo y tedioso. Pero es que además... las galeradas, para Massinri, sí. Para la gente que no lo sepa, son las pruebas, digamos, de imprenta de los capítulos, eran revisadas por Joyce, pero no es que eran revisadas de cámbiame esta coma, cámbiame esta palabra. No. Para nada. Hacía modificaciones sustanciales. De hecho, los estudiosos de la literatura consideran que prácticamente un tercio de la novela fue escrita directamente sobre las galeradas y pruebas que le presentaban a Joyce. Una barbaridad, y tú como editor sabes que una absoluta locura. Sí, yo directamente hubiera matado a Joyce y lo hubiera terminado yo. Bueno, Silvia Beach tuvo un poco más de paciencia y después de casi 2 años, 2 de febrero del 22, se publicaron los primeros ejemplares. Ahora, tenemos los ejemplares ya impresos y ¿cómo hacemos para distribuirlos? Enseguida se empezaron a enviar ejemplares a Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y fue siempre, se convirtió en un objeto muy codiciado, un objeto de deseo, ¿no? Yo creo que se sumaba a la calidad del libro ese afán por tenerlo prohibido, ¿no? De quiero leerlo. Y aquí es donde entra Hemingway, porque Hemingway ayudó a la distribución en Estados Unidos. Hemingway vivía en París y conocía a Silvia Beach, era amigo también de Joyce, y lo que hizo fue presentó a Silvia Beach a un conocido suyo que vivía en Canadá y que cada día para ir a trabajar tenía que cruzar la frontera. Entonces dijeron, ya está. Pues lo enviamos a Canadá. Colocas uno de uno. Efectivamente, lo enviamos a Canadá y tú los pasas por la frontera. Pero claro, él no podía pasar con 500 ejemplares por la frontera. ¿Qué es lo que hacía? Cada día se metía uno en el bolsillo, cruzaba la frontera, lo entregaba y al día siguiente volvía así. 1-1. Curioso también la forma en que se distribuyó la segunda tirada en Estados Unidos. Descosieron los ejemplares... intercalaron los pliegos entre las hojas de periódico, de prensa, enviaban esa prensa a Estados Unidos y allí se volvían a recomponer para ser distribuidos. En fin, como ves, fue una auténtica odisea. Bueno, finalmente todo se soluciona a duras penas en un último juicio, pero no nos da tiempo porque nos hemos comido todo el espacio aquí, Emilio, que le gusta, como él dice que no le gusta hablar, pero... Así que bueno... Le hemos amordazado ya para que no hable. Sí. Verán, no le van a oír más en todo el programa. No, y le vamos a dejar además aquí atado hasta la semana que viene, sin comer, ni beber, ni nada. Así que bueno, en cualquiera de los casos, se nos acaba el tiempo. Gracias, Víctor Moreno. De nada. Creo que para los seguidores de la buena literatura han aprendido muchísimo hoy sobre el Ulises de Joyce. Gracias a Emilio Porta. Emilio Porta no puede hablar porque está atado. Y vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. Planetas
y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta, un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya para finalizar en Cazadores de Duendes, continuando con el tema literario, hablaremos con Gabriel Montevado, uno de los miembros del jurado. Es que tienes tantos fans, Gabriel. Sí. De los premios Atlantis, la Isla de las Letras, que se celebrarán el 30 de noviembre en AFNAC de Callao, en Madrid, a las 7 de la tarde. Así que bueno. Hola Gabriel, cuéntanos un poco cuáles han sido los títulos finalistas
o por lo menos haznos un resumen de bueno, pues de los libros que por lo menos que has empezado a leer o que has leído o que tienes más o menos claro. Bueno, pues sin decir títulos concretos, lo que sí puedo decir que hay algunos que son de novela policíaca más al uso, hay otros que son novela negra, hay otros, como el de Juan Luis, que son tienen su trama, ni de su padre tienen ni de su su parte madre, policíaca, ¿no? tienen su misterio, sí, pero también tienen novela fantástica. Y es que eso es muy importante porque los autores actuales, yo creo que incluso escribiendo novela de intriga, porque a mí me gusta llamarle intriga porque abarca más, ¿no? La novela de intriga abarca, aparte de la novela policíaca y la novela negra, que no es exactamente lo mismo. No es lo No mismo. es, porque en teoría la novela negra es un subgénero de la novela policíaca que se comió a la novela policíaca, porque es más importante incluso, porque la novela policíaca es la novela clásica, por ejemplo, de Agatha Christie, donde lo importante es la trama y la investigación. La novela negra va mucho más allá, ha evolucionado, es la parte negra de la sociedad, la parte oscura es muy crítica con el poder, es muy crítica con todo, los personajes tienen un pie a cada lado de la ley, es otra cosa. Y suele tener un final negro. Negro. Y una novela policíaca no tiene por qué. No, pues además si uno, las novelas de Agatha Christie a mí me encantan, ¿eh? O sea, Sí, no, hombre, no estoy claro. criticando, pero son diferentes porque está todo bien claro, hay una definición clara de los personajes. La novela negra tiene un estudio psicológico de los personajes impresionante, con unos personajes mucho más interesantes para mi gusto, ¿eh? Más reales también, es más realista, más pesimista. Bueno, es otra cosa, aunque sea un subgénero de la novela policíaca. Luego tenemos la novela de espionaje, que entra también dentro de la novela de intriga, algunas novelas de terror también, algunas novelas históricas que tengan, como El nombre de la rosa, que tengan esa trama y esa investigación, también son novelas de intriga, aunque sean novelas históricas. Entonces este mestizaje, la palabra transversal que ahora está de moda, ¿no? En política sobre todo. Sí, bueno, en todas partes. En todas partes, pero bueno, Teresa arrancaba con ello. esto de andar en territorios fronterizos, pues es lo que hacen los autores actuales, son lo que hacen. Entonces esto se refleja en todas las obras de los premios Atlantis, porque hay algunas que son claramente novela policíaca o novela negra y hay otras que no. Entonces, ¿qué tiene que hacer un miembro del jurado? Pues bueno, pues abstraerse un poco de... Porque claro, si yo me pongo a ver los libros como que cumple de la novela policíaca, el punto ¿qué cumple de la novela negra? No. O sea, así no se puede dar el premio. El premio, como en mi opinión, en mi modesta opinión, ¿cómo se tiene que dar? Bien, pues primero hay algo muy importante en cualquier libro, que es que esté bien escrito, evidentemente. Es de perogrullo, pero es así. El problema es que todos los finalistas son finalistas por algo, y normalmente, salvo en muy contadas excepciones en los años que he estado como jurado, el 99% de ellos están bien escritos. O sea, ese es el problema. Luego está un poco de la parte de la subjetividad que tenemos todos los jurados. El jurado tiene que ser objetivo. La objetividad total no existe. Y tenemos que ser conscientes. Que coincida en algo con vosotros es difícil. Sí, tenemos que ser conscientes de ello. Siempre hay una parte de subjetividad, por mucho que la quieras quitar, siempre va a haber algo de subjetividad. El jurado tiene sus gustos y aunque los intente reprimir, los va a tener y le puede gustar un estilo determinado, una forma de escribir determinada. Y luego, bueno, la parte formal no lo digo porque evidentemente al decir que está bien escrito me refiero a que el estilo es adecuado, la ortografía, etcétera, eso se da por sabido, ¿no? Y luego una cosa muy importante en este tipo de novelas, la trama. Sí. La trama tiene que ser cuidada, tiene que estar bien documentada, muy importante. Estos días atrás hemos hablado de asesinos en serie, en 3 programas. En 3 programas. Claro, si tú vas a escribir una novela policíaca donde hay un asesino en serie, tienes que documentarte e investigar sobre lo que son los asesinos en serie. Eso, a un autor que se lo tome en serio, le puede llevar mucho tiempo. Luego hay que repasarlo 1000 veces, las veces que haga falta, para no meter la pata en la trama. Algunas novelas, en estos últimas novelas de este año, no. La verdad es que no, las tramas están muy bien.
pero alguna novela otros años sí ha pecado de no tener la trama lo suficientemente cuidada, hasta el punto de que no era muy creíble. De tramas posibles, por supuesto, porque posibles son casi todas, pero poco creíbles. Entonces, eso para mí es fundamental. Y, bueno, y de los títulos, bueno, ahora me vienen a la cabeza el Don de Sofía, sí. están 17, Sí. porque ahora también, Sí, sí. bueno, y de los otros también, el resto... Son todas muy buenas novelas. No, esto ya sé que se dice siempre, pero es que es la verdad. Hay que leérselas todas. Esto, para quien le guste la lectura como a mí... Además, para ti es complicado por la dificultad que sí, tienes. yo tengo una también. pequeña dificultad visual, pero bueno, me las arreglo. Hay que leérselas todas, hay que ser justo con todas. Te guste más o te guste menos, no puedes... hay que tomárselo muy en serio porque es injusto. Porque yo sé lo que es escribir una novela. Bueno, escribir una mala novela es muy difícil. O sea, que escribir una buena novela ya es, ni te cuento. Y tú lo sabes mejor que nadie como editor. O sea, escribir una mala novela es difícil, ¿tú crees? Sí, Yo es no sé qué difícil. decirte, Bueno. Es difícil. Porque la estructura de la novela, los personajes, el ponerte cada día con el folio en blanco. Mira, yo he conocido a mucha gente que me ha dicho, bueno, tú eres escritor. Yo quiero empezar a escribir. Y la veo a lo mejor dentro de un año, bueno, has empezado a escribir y dice, no, es que me pongo delante de la hoja en blanco y oye, es que no, es muy complicado. Por eso digo que hasta escribir una mala novela es complicado. Sí, es muy complicado. Bueno. Y escribir una novela... He visto de todo, ¿eh? Bueno. En 20 años he visto mucho. No, es complicado. Yo le tengo mucho respeto. Es como esto que dicen de los toreros, que simplemente ponerse delante del toro ya merece un respeto. Porque cuando el toro te mira con esos ojos, pues hay que tener... un cuajo especial, pues esto es lo mismo. Bueno, ¿y tienes favoritas ya? Sí, no? las tengo, pero no lo voy a decir. No, hombre, claro, ya imagino Claro. que no. Pero bueno, ya tienes este año tengo... Ese es el problema este año, que hay mucha calidad y normalmente suelen ser 2, como mucho 3. Este año está más complicado. Bueno, pues no sé, que si quieres algo más, añadir algo más o... No, pues simplemente yo quería hablar de eso, del papel de lo que es un miembro del jurado, del respeto que hay que tener a los autores. De lo difícil que es, lo difícil que es el mestizaje literario, ¿no? Porque Exactamente. No solo en policíaca, No, o sea, ocurre en también todos los géneros. En histórica En todos los géneros. nos ha pasado, en ciencia Sí. ficción, pero sí parece, no sé, en los últimos años la tendencia es... El mestizaje, sí. Eso es, conjugar varios estilos y armar un libro que luego es indefinible, porque además luego cuando nosotros tenemos que incluir en la contraportada un código IBIC, ¿vale? El código IBIC te dice exactamente qué género es, pero a veces es absolutamente imposible. Bueno, es que tampoco ¿no? tiene mayor importancia, si es lo que hemos estado hablando. Los autores actuales... Ya, bueno, cara a los libreros sí la tiene, Sí, pero bueno, pero se mueven en territorios fronterizos, entonces pasan la frontera de un lado a otro las veces que consideran conveniente. O sea, y a veces catalogar una novela... Imagínate, hemos estado hablando del Ulises. En la época del Ulises... ¿Cómo catalogarían una novela tan transgresora, tan rompedora como el Ulises? Pues probablemente literatura erótica. Pues sí, visto así, pero claro, que lo hubieran. y ahora es una obra maestra. A mí me la hicieron leer en la universidad porque sí, de esto que te la tienes que leer. Cuando vi el ladrillo que era me quedé, pero luego me gustó porque te va enganchando. Tú me has dicho antes que no la habías acabado. A mí me costó un poquito coger el ritmo, pero la acabé por obligación, pero la acabé y tiene su puntito, ¿eh? Sí, Bueno, pero si yo no digo lo contrario. pero las novelas estas, que aparentemente te tienes que leer por obligación, hay que tener en cuenta que los finalistas están ahí por algo, las lees con gusto, ¿eh? Aprendes, porque todos los escritores aprendemos de otros escritores. Y los editores también aprendemos de los escritores. Sí. Todos aprendemos de todos. Y yo he aprendido leyendo de otros escritores mucho. Y Atlantis tiene muy buenos escritores. Por eso este año tengo un problema, por eso. Bueno, pues nada, a ver qué es lo que decides, lo sabremos muy de aquí pronto. a muy poco ya lo tendré claro. Pero que no es fácil, ¿eh? Bueno. Y encima hay que dárselo a uno nada más, que yo se lo daría a 2 o 3. Claro. Bueno, es lo que siempre pasa.
Bueno, pues nada, el 30 de noviembre a las 7 de la tarde en la FNAC de Callao, en Madrid, se decidirá cuáles son los ganadores de cada una de las categorías. Y en cualquiera de los casos, bueno, pues gracias Gabriel Monte por haber estado aquí, gracias Teresa Bedul, A vosotros. Juan Luis Jiménez, gracias Víctor Moreno. Adiós, gracias. Y gracias Emilio Porta. Que siga amordazado. Hasta la semana que viene. Planetas y Atlántidas. Aquí, en Radio Inter. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías.